Buenos días, buenas tardes, buenos días América, buenos días o buenas tardes Europa y en especial España donde se encuentra el señor Guzmán, Hello. precisamente en Islas Canarias. Buenos días, don Guzmán, ¿cómo está? ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a editar privacidad público. Ok, estamos listos para arrancar un nuevo programa de verdades ocultas y vamos por la parte 6 del capítulo 1 que hoy sí ya lo terminamos. Hoy ya vamos a terminar el capítulo 1. 6 programas para terminar el capítulo 1. Muy bien, vamos muy bien. Ok, seguimos entonces con el maravilloso libro Un curso de milagros. Un curso de milagros. Y nos quedamos en el verso 43 la semana pasada. Vamos a abordar el 43. Así que con ese vamos a arrancar. Solo voy a ajustar aquí algo. Bueno, antes de todo, pues dar gracias al Padre Celestial por esta nueva oportunidad de hacer este programa y permitirnos, sobre todo, tratar un libro tan maravilloso como es Un curso de milagros. A los que ya han ido, pues, siguiendo los programas, gracias por ello y ojalá puedan tener la oportunidad de conseguir este libro con este recurso, esta ayuda que estamos brindando en estos programas donde compartimos punto a punto, pues que también les pueda abonar en el camino de esta búsqueda y sobre todo de interiorizar en este libro. Ok, un curso de milagros, capítulo 1, verso 43, dice, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Don Goodman, cuéntenos, ¿qué usted entiende por eso? Bueno, el estado, lo que llama el estado mental milagroso, sí, es ya un Ah, estado, sí, es ya una situación en la que la mente se encuentra, porque es necesario para poder lograr que este tipo de cosas tengan lugar, para que se manifieste el milagro, o sea, lo que es la realidad. Primero la mente tiene que corregirse. Entonces, a eso está llamando a la mente un estado mental milagroso, ¿no? Y de ahí, pues, ¿qué sí, sería eso? Pero ¿qué sería específicamente en nuestra vida para entender que estamos en un estado mental milagroso o que estamos en un estado de estar listos? Bueno, yo entiendo eso de un estado de estar listos. Es como, ok, ha llegado el momento donde empieces el camino de estar listo. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo saber? Bueno, ¿cómo saberlo? O sea, tanto como saberlo en sí, no sé si la pregunta sea, o ¿Cuál sea, sería será, la pregunta entonces? La cosa será es cómo de identificarlo. responder, Ujú. sino se trata de un proceso en el que uno mismo está trabajando en el deshacimiento del ego, está trabajando en la ausencia o sea, de esta necesidad de tiempo en el proceso de aprendizaje, de perfeccionamiento interior, de comprensión de que todos somos uno, de que el universo no existe, de que la dualidad solamente es una forma de expresión o de aprendizaje, ¿no? Como le llamaban en la antigüedad, en la simbología, el árbol del saber bien de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces es un proceso de perfeccionamiento interior y de deshacimiento del ego, de deshacimiento de, del apego, ¿sí? De deshacimiento de la fe o la creencia y la convicción en el mundo material. Entonces, todo ese Entonces, proceso es el ujú. que va preparando la mente para que esté en un estado real, ¿sí? En un estado de comprensión, de plenitud, de despertar. O sea, que sale del sueño y puede ver las cosas como realmente son y las entiende tal cual son. Entonces, es la disposición o la voluntad de querer iniciar un camino de desapego, un camino de, o sea, parte de una voluntad, parte, o sea, decir que, Más de un estado que de una voluntad, ¿sí? ¿ah? Porque parte más de un estado que de una voluntad.
¿Cómo así? ¿Cuál sería la diferencia de un estado a una voluntad? Voluntad es querer, tú pones de tu parte. Otra cosa distinta es que tú estés preparado. O sea, que la circunstancia ya esté, que ya esté creada. Es decir, yo puedo tener ganas de que me contraten para cierta cosa. ¿Ok? Otra cosa muy distinta es que yo esté capacitado para que me contraten. Bueno, pero, ok, pero cuando me refiero a voluntad, tal vez es que ese es el problema de las palabras, ¿no? Cada una es una capsulita de un rollo. Cuando yo quise decir voluntad, es decir, a ver si lo puedo describir, es la conjugación del anhelo con la acción y la persistencia de, en este caso, del trabajo, de algo, de la búsqueda, de la capacitación. Entonces, a eso yo llamo voluntad. Entonces, no solo es el deseo como tal, sino que el deseo que pasa a una acción y que es una acción que persiste. Es una búsqueda Sí, va a constante. tener, claro, va a tener que ver. O sea, si no hay voluntad, si no hay determinación, si no hay acción, es difícil que se pueda avanzar para estar en ese estado, ¿no? Pero es lo mismo que un deportista. El deportista se va a esforzar por querer conseguir la medalla de oro. Eso no quiere decir que la vaya a conseguir. No obstante, tiene la disposición, tiene la determinación, tiene la voluntad de conseguirla. Entonces, si bien lo puedes lograr, entonces estás en ese estado, o bien el hecho mismo de la preparación también te está poniendo en una fluctuación de ese estado. Quiere decir que Ujú. no es lo que va a ocurrir todo el tiempo, pero se van a dar en circunstancias, ¿no? O situaciones basadas en el milagro. Sí, porque aquí el grado de dificultad, por ejemplo, de este punto y de lo que yo quise explicar con voluntad, es precisamente eso. Siempre lo decimos constantemente, la cuestión de los términos o los conceptos, cómo realmente lograr descifrarlos, porque aunque aparentemente en letras ahí están, pero realmente descifrarlo es la cuestión importante, porque el decir estar en un estado como te preguntaba, eh, la mente siempre se va a preguntar, bueno, ya estoy ahí, ¿cómo sé si estoy ahí? ¿Cuáles son las señales? Si tú te fijas constantemente, puedes ver en redes sociales, en TikTok, que te dicen, 10 pasos o 10 puntos que te hacen ver que estás despierto. 10 puntos que te hacen ver que estás en el camino del despertar de la conciencia. O sea, cosas así, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a los puntos. Y claro, como un examen, y es que así hemos sido adoctrinados, ¿no? Como un checklist. Entonces, pero en cierta manera, claro, también es cierto que hay ciertas cosas, llamémoslas así, que nos ayudan a ir identificando. Por eso hacía la pregunta. Y claro, como todo es un proceso y nos cuesta ver que todo es un proceso, ¿sí? Es donde viene la dificultad. En este caso, pues yo, eh, para, para r- como dar esa retroalimentación de lo que comentas, pues el Estado, no sé si llamarlo como ya la condición en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro deseo, en nuestra voluntad de estar caminando en la búsqueda de la cuestión espiritual enfocada a hacer la transformación interna anclada en la comprensión, ¿sí? De el desapego, el entendimiento de que esto no es real, de que esto es una experiencia. Es decir, como yo le decía a alguien el otro día, creo que tal vez ayuda mejor este ejemplo. Yo le decía a alguien el otro día, yo no puedo concebir ahora, ni en mi vida, no puedo concebir que alguien, y ya voy, ya explico por qué lo digo, no puedo concebir que alguien camine en la vida sin querer buscar y entender cosas trascendentales como qué hay después de la vida, por qué actúo de tal manera, por qué sueño estas cosas, por qué vivo lo que vivo, qué estoy haciendo aquí, qué es verdad, que no concibo cómo alguien puede vivir levantándose diariamente, llevando una vida cotidiana de trabajo sin hacerse preguntas trascendentales, sin preguntarse
esto que por ejemplo, ¿qué es esto de la salvación? Solo me quedo realmente con lo que la religión me da, no me hago preguntas, no me repregunto, no busco, no concibo realmente mi vida ya de esa manera, no concibo que alguien pueda vivir y darle sentido a su existencia sin buscar a entender esas preguntas trascendentales. Entonces, eh, con lo que me dices, yo digo, bueno, creo que estar en un estado de estar listo es cuando ya estás incómodo por dentro y dices, no, es que esto no es, o sea, no puedo caminar la vida sin ver qué hay más allá, qué es esto, qué es esto, qué es, cómo se creó esta materia, de dónde vino esto, por qué, y no solo quedarte con las respuestas básicas. Entonces, por eso decía, es la voluntad, el anhelo, pero acompañado de acción. ¿Crees tú que algo así podría estar encerrado en eso de estar listo? Esa condición interna que te dice esto, hay algo más allá, hay cosas más allá, no estoy cómodo con esto que veo, no estoy cómodo con quedarme estático sin averiguar, como dije, por qué hay más vida. Me explico, esas preguntas trascendentes, es esa incomodidad del interior de no estar tranquilo sin la búsqueda de lo trascendente, por resumirlo, Frederick. ¿Será esto un estado de estar listo? Lo voy a explicar con una metáfora, ¿no? Imaginémonos que somos una persona de entre un común, hay muchos individuos, pero uno que otro tiene interés en dedicarse a algo competitivo, ¿no? Y tiene este anhelo, tiene esta pasión, pero sus compañeros, sus amigos, sus familiares, sus conocidos, tienen otras metas, tienen otras visiones, no tienen ese apasionamiento, no tienen ese espíritu, no tienen ese interés y por encima de todo no tienen la voluntad, la determinación, ¿sí? O el deseo de autosuperarse, ¿no? Entonces, eso es de los que estás hablando. Entonces, esta persona se dedica durante años a una preparación física, puede ser o en muchas otras áreas, puede ser con la música, puede ser como actor, puede ser como deportista, puede ser como bailarín, como competidor de élite o como practicando deportes de riesgo, cualquier cosa, ¿no? Pero hay una dedicación. En el momento en que quiere dedicarse a la parte competitiva, sabe que hay otros que también compiten. Entonces, puede razonar mucho o darle vueltas, ¿no? Como, aparte como lo estás queriendo plantear, respecto de qué representaría ganar. Pero prácticamente tendría que estar en la cabeza del jurado para entender esos criterios. Pero en muchas ocasiones la resolución de algo es visible, no va a depender del capricho del jurado, es como una carrera. El que llegó primero, si hay una distancia de unos metros con el siguiente, todo el mundo se da cuenta, no hace falta tener mayores luces. Entonces, el que ganó, ganó. Lo hizo mejor que el otro, no significa que el otro lo hubiese hecho mal. Entonces, eh, cuando logras ese objetivo, es el resultado de muchos años de preparación. Y esos años de preparación empezaron con una semilla, que era la determinación o la voluntad. Entonces, este es más o menos el punto por donde lo estás planteando tú. La voluntad es ese punto de inicio. Eres de los pocos, como cuando dice en cierta parte de la escritura en español, que muchos son llamados y pocos los escogidos. Porque es similar a un casting. Hay un casting y se dice, se precisa personas para esto y esto y aquello que tengan X perfil, ¿no? Entonces las personas que tienen ese perfil se presentan al casting, pero el hecho de que se presenten al casting no significa que vayan a ser elegidos, ¿sí? Pueden ser elegibles, pero puede que no sean elegidos, ¿no? Entonces van a elegir al personaje que están buscando. Entonces esto es lo mismo aquí. Y es porque hay que llegar a un punto en el que la mente está en otro estado, ¿sí? De percepción y de comprensión de las cosas. Ya ha pasado de la parte de la voluntad, ¿sí? Que es el punto de inicio. Si no quieres, si no tienes ganas, si no le pones empeño, no te van a venir las cosas de gratis, no te van a tocar la puerta y decir, mira, te voy a hacer millonario. No, tú tienes que esforzarte por las metas y los objetivos que quieres buscar. Y el que se esfuerza y busca y le pone interés y le pone ganas y empeño y espíritu, es el que al final termina consiguiéndolo.
pero es un proceso. En ese proceso puede que haya alguien que te esté observando, como puede ser un patrocinador, ¿no? Y vea la determinación que tienes y dice, bueno, le está costando todavía, hay mucho, vamos a ayudarle de vez en cuando con alguna cosita, ¿no? Entonces hay unos patrocinadores que te ayudan, independientemente de que al final no ganes, pero ellos están poniendo dinero de su bolsillo por ti, porque están poniendo básicamente, entre comillas, su fe en que tú vas a representar a su empresa, ¿no? Entonces, de la misma manera, hay empujoncitos del momento que uno pone una voluntad, incluso antes, para que uno se entusiasme, ¿no? Entonces a veces pasa que antes de que uno quiera empezar un camino espiritual, ocurren ciertos milagros, porque es una forma de motivarte, ¿sí? Puede que una vez te saliste a la calle, te encontraste un platillo volante, viste un fantasma, o descubriste algún secreto importante de algún gobierno, etcétera, alguna cosa que te sirve de empujón, y ese podría ser un milagro, ¿sí? Y a partir de ahí se mezcla con tu personalidad y dices, oye, voy a profundizar más en esto, ¿no? Entonces, después empiezas tú un camino y en ese camino empiezan a ayudarte porque son intervenciones dentro de o sea, se producen, digamos, fisuras en la continuidad espacio-tiempo para motivarte, para ayudarte, para acelerar procesos, para que cosas que a lo mejor pudiesen tomarte 2 años te puedan tomar 2 meses. Bien, entonces vas avanzando y después vas llegando y entras a otro estado. Es como el actor que se ha preparado mucho tiempo para ser actor y al final por fin le sale un primer papel y luego les van saliendo mejores papeles, mejores contratos, mejores. Entonces ya está entrando en un estado distinto respecto del que era cuando solamente estaba poniendo, yendo a diferentes castings y nunca le contrataban, nunca había un papel para él o no cumplía los requerimientos que estaban buscando, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso. Entonces, empieza, como digo, por la voluntad, luego el camino del esfuerzo para perfeccionarte y luego ya estás más bien en un estado porque ya tu mente empiezas a vibrar en ese estado de pensamiento, ya no tienes que esforzarte tanto por tratar de, sino que ya es parte de ti, ¿no? Entonces estás en otro estado. Entonces lo mismo ocurre con los milagros, van a ser cada vez más um, partícipes, van a ser más, ¿cómo se dice? Van a estar más presentes. Frecuentes. Exacto, van a ser más frecuentes, van a estar más presentes, porque ya tu mente está cambiando, ya deja de ser una mente teórica a ser una mente práctica. O sea, que está viviendo lo que al principio solamente eran conjeturas o suposiciones o creencias. Entonces, lentamente dejan de ser creencias para convertirse en hechos, pero es necesario que para consolidar o solidificar esa convicción, tú veas que realmente que ocurren cosas. Por eso, en parte, cuando dicen que el creer es solo por el oír, o sea, o que simplemente es cuestión de fe, no de ver, es una cuestión ambigua y en parte está mal interpretada porque necesitas ver ciertas cosas para convencerte, porque de la otra manera te puedes creer cualquier tontería. O sea, ¿cuántas personas no tienen creencias que están basadas en el aire, que están basadas en especulación, porque en realidad no tienen pruebas de lo que están diciendo? Entonces, tiene que haber una convicción, por eso dice que tiene que llegar por el oír, porque primero tiene que haber un conocimiento. O sea, si tú me quieres vender un producto, convénceme, demuéstrame que vale la pena, porque si no, a lo mejor yo digo, mira, este me está queriendo engañar, me quiere sacar dinero. Tienes que ser convincente y demostrarme que realmente me vale la pena gastar un dinero en el producto que me estás ofreciendo, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Tiene que haber un convencimiento y los milagros muchas veces son una forma de decirle a uno, oye, fíjate, o sea, me acaba de pegar una sacudida porque en efecto esto confirma mis suposiciones o cosas que yo creía y al final resulta que sí es cierto. Entonces, es también una forma de estímulo, ¿no? Me gusta mucho esta parte donde va cerrando y cuando hiciste los ejemplos de esforzarse y luego la parte complementaria cuando explicas y dices ya después del esfuerzo, ¿no? Ya estás en un estado donde las cosas, por decirlo de alguna manera, fluyen ya como una cuestión de default, ¿no? De hecho, de consecuencia, de arrastre, de, no sé, de Sí, añadidura, no sé en qué palabra español, usar. O sea, en español se dice por defecto, ajá, aunque suena raro. sí. Entonces, me gusta porque es el problema que nos encontramos muchas veces al momento de interiorizar en la Biblia o cualquier otro texto, cualquier otro libro o cualquier otro consejo espiritual, ¿sí?
que muchas veces parece que son como disonantes u opuestos, porque algunos hablan de que no hay que esforzarse, que las cosas deben de fluir naturalmente. Y entonces, pero tú oyes, otros dicen que hay que estar en esfuerzo, y otros dicen, no, es que la palabra esfuerzo es algo negativo, entonces no tienes que ver la vida. Entonces uno dice, bueno, y entonces, o sea, si en el camino espiritual, en la vida diaria, no me esfuerzo, es porque estoy entregando mi energía negativo, pero me estoy esforzando, entonces es que estoy cayendo en carencia, porque estoy cayendo en una mente de escasez, porque todo es esfuerzo, 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 y no estoy dejando que el universo fluya. Entonces, ay, Dios mío, ¿no? o Que sea, la cuando vida estamos... también es un equilibrio. Es decir, Exacto. fíjate, Jesús, por ejemplo, no se la pasaba pugnando. No obstante, cómo se desplazaba de un sitio al otro, se teletransportaba. O cogía un ovni y lo llevaba de un sitio para otro. Tenían que hacer caminatas al sol, con sed, con hambre, con polvorientos, entre piedras, caminos que no estaban todavía pavimentados, sí, andando en chancletas, sudando del calor, porque no había duchas. Entonces, también hay que pensar que la vida consiste desde el momento mismo que nacemos en la lucha. ¿Qué es lo primero que experimenta el bebé después de los 9 meses? Tiene que pasar por el canal del parto y eso es una experiencia increíblemente traumática. O sea que ya te están preparando. Mira al niño circuncidado a los 8 días. Automáticamente estás activando todo su sistema nervioso y poniéndolo a la defensiva. O sea, se tiene que poner reaccionar y ver que el mundo es una lucha permanente. Hay muchos animales que están dando a luz y ya está el depredador pendiente. Sí. Entonces, de hecho, paren y a los pocos minutos ya están caminando, mientras nosotros tardamos a lo mejor un año. Entonces, la vida es una cuestión también de autosuperación, pero también hay un estado de calma y de tranquilidad. Por eso hay un tiempo de luz y hay un tiempo de oscuridad. Exacto, entonces toda la vida se encarga de equilibrios, de poder casar los opuestos, de poder entender lo uno y lo otro, el propósito de lo uno y lo otro. Porque como bien expones, se trata de que a través de eso que llamamos esfuerzo, luego vas a encontrar, vas a pasar a la siguiente etapa, que es donde las cosas fluyen, porque ya ese esfuerzo te empieza a producir sus réditos, ¿no? El que siembra cosecha. Entonces, a veces, por ejemplo, hay personas que sí enseñan, y es bueno, ¿no? El enfoque este de que uno haga realmente lo que le gusta, porque eso es fluir en ello, pero también hay otros que dicen, y me gusta cuando dicen, es que para ser, primero hay que pasar por el no ser, ¿no? Es decir, hay veces en la vida que uno debe de hacer cosas que no le gustan, no son parte de, pero que suman y van a potenciar lo que realmente somos, hablando de la parte de los talentos. Entonces, es siempre entender que, que todo es un proceso y que una cosa lleva a la otra para no entrar, porque en este camino espiritual, lastimosamente, como en todo, por eso repito una vez más, cuando dicen, cuidado te perdés, eso es peligroso. Es que estamos más perdidos que el hijo del Inver en cualquier disciplina espiritual, cualquier religión. Hay unas pérdidas tremendas. Están desde aquellos que quieren, o sea, que se van a los extremos, ¿no? A cualquier doctrina es al extremo. Los que, por ejemplo, todo es milagro por todos lados y los que, por ejemplo, nada es milagro. Los que, por ejemplo, el diezmo es una obligación, los que, por ejemplo, enseñan a que no se debe diezmar. O sea, siempre tendemos a la polaridad y nunca buscar los medios. Entonces, interesante el analizar este punto. Bien, dice, los milagros de 44, perdón ahí, pero están construyendo acá. Los milagros, dice 44, son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Dos palabras, bueno, tres palabras totalmente clave, la que venimos estudiando, la palabra milagros, la palabra Cristo y la palabra expiación. Me gusta cómo se plantean en este verso las tres palabras, porque siempre la mente adoctrinada de la religión, cuando hablamos de, por ejemplo, una expresión de milagro de la mente de Cristo, únicamente va a pensar en Jesús haciendo los milagros que caminó por la tierra, o la persona que está únicamente pidiendo por la sanidad financiera, por el milagro de la sanidad física, pero porque personifican la palabra Cristo, mas no entienden que es un concepto trascendente.
Entonces, me gusta porque los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo. Es como decir, sí, el milagro, eso espectacular, eso trascendente, eso elevado, es una expresión de una conciencia eh, clarificadora, de una conciencia que busca la verdad, de una conciencia que trata de ver las cosas por un prisma más limpio, más puro. Eh, y bueno, y de aceptar sus expiaciones, o sea, a través de esto, pues es entender el sentido de esto, es la liberación de la mente de estar atrapada en un sistema plegado a la materia, al apego de las cosas, y entender que todo esto es parte de una experiencia, ¿no? O sea, sanar la mente de la claridad, de la verdad trascendente detrás de lo que pues la vida humana cree que es. No sé, Freddy, adelante. Sí, 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 por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Ok, bueno, entonces si no hay algo que aportar, vamos al 45 en este momento y dice, un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Wow, qué punto más maravilloso, porque una de las cosas que constantemente yo he observado es que cuando sucede algo, llámese para bien o para mal, según el juicio de la mente errada, eh, yo miraba cuando pasaba algo como una mesa de billar, como, por decirlo de alguna manera muy vulgar, Dios jugando billar y con una pelota, usando una pelota para pegarle a las demás, para que esa pelota, con una pelota, se impactara a todas las demás pelotas. Y esto me llama la atención porque a través de una situación difícil, por ejemplo, la enfermedad de alguien, la muerte, o a alguien le fue bien, prosperó, etcétera, económicamente de salud, eso impacta para todos, ¿no? Una situación que llamamos negativa por la mente del juicio, va a impactar a los demás. Y eso también es un milagro. Eso es un milagro, yo lo veo así, porque es la oportunidad para sanar, es la oportunidad para replantearte las cosas. No sé, Frederick, yo lo miro de esta manera, adelante. A veces puede que percibamos las cosas en un sentido consciente, ¿no? Como estábamos hablando en el programa anterior. Pero otras, muchas ocurren en un nivel subconsciente. Y, y a veces, como decía, no nos damos cuenta de ellas, sino cuando lo repasamos y lo analizamos. Y por encima de todo, cuando comparamos, porque normalmente si no tenemos un punto de referencia, no podemos saber si algo en realidad está siendo un milagro y qué significaría que no fuese un milagro. Entonces, a lo mejor uno compara otros tiempos, otras etapas en las que uno ha vivido y piensa, oye, pero es que me pasaba esto y me pasaba aquello y una tras otra. Y luego te ves en otro estado en el que te das cuenta de que ese tipo de cosas ya, o sea, no, como si fuese un imán, ¿sí? Son repelidas. No ocurren, no suceden, simplemente ocurre otro estado, estás como en otro escaño, ¿no? En otra situación. Y dices, ¿qué puede ser esto? Entonces te das cuenta, o sea, uno empieza a deducir de que son otras formas de milagro, pero no necesariamente de la forma, digamos, pomposa, sino que se está viendo que hay un proceso que se está llevando a cabo y para poder a lo mejor entenderlo de mejor manera hay que permitir que pase tiempo, porque ya cuando ocurre el tiempo es cuando logras ver la combinación de unas partículas que formaron una estructura. Al principio solo estás viendo cosas aisladas, es como si vieses pequeños granitos de arena aislados, no te significa nada. Pero si pasase mucho tiempo, empiezas a ver cómo se van agrupando y de repente te das cuenta de que se formó una playa, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces ocurre. Cuando observamos en general las cosas, no parece que hubiese cambio porque al estar en un cuerpo temporal, en una percepción del tiempo, nos da la impresión de que en realidad las cosas no están avanzando mucho. Pero si pudiésemos tener una capacidad de estar fuera del tiempo, nos daríamos cuenta que en efecto las cosas pasan bastante rápido, ¿sí? Y eso, si uno compara, hay otras criaturas, hay otras
otros escenarios, otras circunstancias en donde el tiempo se percibe de forma muy distinta, dependiendo del tamaño de alguien, ¿sí? De un ser, por ejemplo. Observas, digamos, cómo las hormigas perciben el tiempo o cómo los elefantes perciben el tiempo, las tortugas, ellos tienen una percepción del tiempo muy diferente, incluso a veces también algunos animales en cuanto a la velocidad y el reflejo, como puede ser una ardilla. Entonces, hay percepciones también de las experiencias y del tiempo, y también en función del periodo de vida medio que tendríamos. Si tu periodo de vida es más corto, como hay algunas criaturas que viven poco, pues las experiencias van a ser mucho más intensas. Si la percepción del tiempo es mucho más extensa, ¿no? Como la de un elefante, como la de una tortuga, como la de una medusa, entonces las experiencias de vida van a ser menos marcadas, digamos, o cuando las experiencias que sean determinantes se van a marcar con mucha más importancia, ¿no? Pero en muchos sentidos ellos ven el tiempo de forma muy espacial. Un elefante se puede acordar de cosas que ocurrieron hace décadas con una increíble lucidez, pero a lo mejor uno no se acuerda de ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, hay también una cuestión relacionada con la percepción del tiempo para poder ver la imagen completa, ¿sí? Y de hecho, incluso a veces también es bueno tener un diario o tomar notas de ciertas cosas que a uno le puedan resultar peculiares o de sueños que a uno le pueden parecer peculiares. Y una vez por semana, pues echarle una ojeada por encima a ver cómo va fraguando, ¿no? Cómo se va encajando la semana. Y cuando vas viendo que pasan los meses, dices, mira, me acuerdo de esto que pasó hace varios meses, esto fue hace como 8 meses, mira, ahora lo conecto con tal cosa. Pero si lo tratas de ver en tiempo corto, no puedes. Y ocurre muchas veces cuando tratamos de definir nuestra economía en términos mensuales, ¿sí? Esto es lo que cobré este mes, o esto es lo de esta quincena. En cambio, las mejores economías son las que se analizan en términos de años. Entonces, dicen muchas empresas americanas, por ejemplo, dicen cuánto está la persona va a cobrar al año, ¿no? O cuánto va a cobrar según beneficios, no según tiempo, ¿no? Es decir, si tú produces en función o sea, esto es para lo que te contratamos. Si tú produces determinadas cosas, te vamos a pagar en función de la producción, no en función de las horas de trabajo. Entonces, también es una cuestión de cómo se perciben las cosas, y en muchos casos cuando tienes proyectos no puedes pensar a ver qué proyecto voy a conseguir dentro de 2 meses, porque o sea, no encaja, ¿sí? Con los procesos naturales. Pero si pones metas en función de los procesos naturales, puedes decir, este mes voy a hacer un par de cosas, para este trimestre tales cosas, para este año voy a poner este objetivo, 2 años, 5 años, para dentro de 10 años tengo este objetivo. Y vas poniendo los granitos de arena, ¿sí? Como en un reloj de arena, necesarios para cada uno de esos proyectos. Entonces te das cuenta de que es más fácil percibir las cosas dentro del tiempo determinado del esquema de cada uno, como igual que ocurre con los eones, para poder ir entendiendo. Y lo mismo ocurre con los milagros. Pues muchos que estamos viviendo, ahora mismo todos lo que estamos experimentando es un milagro, pero a veces uno incluso hasta se acostumbra y no logra ver la diferencia. Y es al final, como digo, cuando va pasando el tiempo y puedes hacer retrospectiva, puedes mirar hacia atrás y atas cabos y analizas, dices, ajá, con razón esto y esto. Y yo estuve 3 meses estancado con esta cosa y no entendía por qué. Y es que era imposible, entre comillas, entenderlo en ese momento, porque es que en ese momento estás en una fase de una película. Todavía queda muchísimo por delante como para poder sacar conclusiones. No puedes sacar una conclusión en ese momento. Necesitas ver cuáles van a ser los siguientes capítulos para entonces ver el desenlace y decir, vale, o sea, esta parte era la que hacía falta en este punto. ¿Bien? Bien, Don Goodman. Bien, bien, bien. Dice el 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación. Miren qué interesante esto. Miren como que te golpea esto. A ver, el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Y luego dice, los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Acá hay dos cuestiones que uno dice, ¿qué? Espérate, ¿cómo es la cosa? Los milagros no entran en ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Y luego dice,
que cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Si nos planteamos el ejemplo, bueno, Jesús es el mejor ejemplo para decir que tenía comunicación directa por revelación con Dios. Y los milagros dejaron de ser necesarios en la vida de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Porque Jesús siguió obrando milagros y todo lo que hizo fue milagro. ¿Sí? El tema de resurrección y... ok, vamos. Por eso estoy haciendo este juego mental para entrar a esto. Entonces, ¿a qué se refiere Goodman? Porque no entrañan, el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado, pero luego dice, los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Esto me ayuda y como que se refuerza en aquel verso donde hablaba del hecho de no, prácticamente no idolatrar un milagro, ¿sí? Lo veo como que es una extensión de ese principio, de entender que es algo puntual en un momento para un recurso de aprendizaje. Adelante, Goodman. Mira que en ciertas partes se dice que Yeshua le dice a sus seguidores, las cosas que atéis en la tierra serán atadas en los cielos, las cosas que yo hago también las podéis hacer, os doy poder y autoridad sobre esto y sobre aquello. Pero luego observas, por ejemplo, en la carta de los Hechos, que es lo poquito que hay así oficialmente, respecto de los subsiguientes años de ciertas cosas que hacen los apóstoles, aunque en realidad te está hablando de Pablo, pero observas que no se ve mayor espectáculo, ¿sí? Se ven cosas muy puntuales, muy de vez en cuando, pero parecía que no querían llamar la atención. O sea, si hablamos en términos del poder que se supone, o la autoridad, más concretamente, la autoridad que se les da para que actúen, ellos pueden haber hecho cosas supremamente espectaculares y en realidad se centraban más en una misión de enseñanza del amor, ¿no? Eso quiere decir que o bien dudaban de usarlo o no querían llamar la atención, o más bien ya habían pasado por cierta necesidad psicológico-emocional del milagro para ellos mismos. Hay una leyenda que dice que la hija de Pedro se había enfermado, ¿sí? De Kefa, y él va y le dicen, Pedro, tú quieres sanar a todas las demás personas y hacer milagros por los demás, y tu propia hija está enferma. Y él dice, ¿a usted le sorprende eso? Pues le dice a la hija, levántate y ponte sana. Y la hija se pone sana. Y luego le dice, bueno, vuélvete a poner como estabas. Y otra vez la hija se queda en el estado de problemas sobre la que estaba. Y les dijo, las experiencias tienen que ocurrir porque tienen que ocurrir. Todo tiene una razón de ser y ya está pasando por la experiencia por la que tiene que vivir. No tiene nada que ver con el hecho de que yo no pueda obrar milagros, sino que cada cosa es un contexto. Entonces, ellos pueden, y podían, y a veces, o sea, a mí también me pasa, que muchas veces uno sabe que tiene un poder para hacer ciertas cosas y que puede actuar el milagro, pero ahí te está diciendo, el milagro no se va a forzar, ¿sí? Si algo ocurre es porque tiene que ocurrir. Entonces, tonto sería el que ha establecido experiencias a lo largo de la vida, porque si las pone por alguna razón es porque tienen un sentido, pero si las va a poner para que tú las deshagas, entonces como que aquí hay una especie de incoherencia. Si partiésemos de ese punto, entonces no existiría lo que llaman muerte, no existirían las enfermedades, no existiría el hambre, porque por alguna razón existen, ¿no? Entonces si existen es porque tienen un propósito. Si no fuese así, imagínate, Yeshua hubiese estado dedicándose a ir a los hospitales, sánense, 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 pum, todos los hospitales vacíos, ¿sí? Llega a los cementerios, todo el mundo despierta y todos los cementerios vacíos. Y sin embargo no lo hizo, porque es que él no viene a cambiar la naturaleza del proceso natural, ¿sí? Sino a lo que es el proceso de experiencia de cada uno que va orbitando alrededor de él. Entonces hay personas que van a orbitar alrededor nuestro y se va a ver, y va a haber una interconexión, ¿sí? Una conexión interpersonal y unos y otros nos retroalimentamos en este proceso de desarrollo. Y a lo largo del tiempo, cada una de esas experiencias se va sumando para que todos crezcamos y alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, un estado de conciencia, de unicidad y de deshacimiento del ego. Entonces, en ese sentido, hay un crecimiento, pero no quiere decir que uno va a estar todo el tiempo esperando el milagrito, como algunos se burlan, ¿no? Del concepto de los, ¿cómo se dice? De los pentecostales, algunos grupos evangélicos o estas parodias que hacen muchos grupos cristianos en África, que en realidad es un espectáculo, es un circo, es un show.
¿no? Y hay muchos predicadores que todavía en Centroamérica siguen haciendo este tipo de cosas, que es el milagrito y el rollo del milagro y el rollo del milagro, como necesito llamar tu atención, necesito que creas que hay algo sobrenatural, es como, pero no te das cuenta que el hecho mismo de que tú respires es un milagro, o sea, tú analiza la materia, la composición de los átomos, todo nuestro alrededor es un milagro, es increíble, sí, es fascinante. Yo creo que el que más se sorprende de ver el milagro del universo son los propios científicos a medida que más entienden y más analizan. Entonces, ¿por qué tiene que llegar una persona a un estado de conciencia en el que todavía necesita el milagrito para creer que hay algo más cuando se supone que si ya llegó a ese punto es porque ya entiende que, vale, necesitaba el milagro como un empujón, perdón, como un empujón. Por eso te dice que los milagros serán necesarios hasta cierto momento, y te lo dice en cierta parte también el apóstol Pablo, ¿no? Y también te está diciendo que estas cosas acabarán. Creo que es 1 Corintios 15 o algo así. Y luego también te está diciendo que hay ciertas cosas que son para los incrédulos, ¿no? Como una cuestión, milagros hablando otros idiomas y cosas así. ¿Por qué? Porque es que a veces necesitas un empujón, otras veces un mantenimiento, y ya llega un momento en que te vas soltando. Es igual que un niño pequeñito. El niño pequeñito, cuanto más pequeño es, más atención tiene. Pero llega un momento que a medida que va creciendo, menos atención requiere y se vale por sí mismo. Entonces llega un momento en que uno no necesita estar pidiendo esto y pidiendo lo otro y pidiendo, porque ya lo suficientemente desarrollado en el ámbito de la conciencia como para valerse por sí mismo y por encima de todo entender que cuando ya aprendiste que lo que está ocurriendo en tu vida la estás creando tú, pues te centras en crear lo que tú quieres recibir. Y en vez de estar molestando todo el rato a los ángeles, ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro, pero si ya pasaste por esta etapa, ¿sí? Entonces, no está mal en un proceso, pero cuando ya vas avanzando te das cuenta de que no necesitas estás exigiendo milagros, porque ¿para qué necesitas exigir algo si ya llegaste a un estado de conciencia determinado en el que se supone que ya entiendes de que todo esto es un proceso natural? ¿Qué es lo que quieres demostrar? O sea, ¿qué necesitas? ¿Que te convenzan de algo que se supone que te convenciste hace mucho tiempo? Sí, ese es el punto, ¿no? De estar pidiendo solo señales, como también decía Pablo. Y recuerdo en una ocasión que yo estaba en un proceso con relaciones, sí, emocionales, o sea, con una exnovia. Recuerdo que yo estaba entre una depresión cuando ella pues me dejó, y lo voy a contar muy así porque quiero ejemplificar muy bien lo que Frederick está diciendo. Y yo tengo una depresión tremenda, o sea, yo ni comía, o sea, estaba que me moría, pues, porque la muchacha me había dejado. Entonces estaba tan mal que yo dormía y solo soñaba con ella. Mi mente todo lo que me levantaba atormentada porque pensando en ella, no podía estar sin ella, bueno, etcétera. Y resulta que mi mamá llevó un pastor a la casa. Y ese pastor oró por mí e hizo lo que ellos llaman el proceso de liberación, ¿no? Y que todo espíritu inmundo que me tenía oprimido, con recuerdos, imágenes de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó a hacer declaraciones. Y sí, o sea, fue una cuestión milagrosa porque todo el tormento, toda la depresión, la tristeza, o sea, nunca había experimentado yo qué era eso de de cómo es posible que en una oración te cambie todo tan de repente, y esa angustia, esa tristeza, esa ansiedad, esa que no puedes ni comer, que tu vida no tiene sentido, en cuestión de segundos te cambia, te cambia. Y después de esa oración yo como, ¿qué pasó? O sea, en serio, toda esa opresión que sentía se fue. Lo interesante es, para poner la contraparte, y luego entré en otra relación también tormentosa, y entonces yo andaba de pastor en pastor buscando que oraran por mí, porque yo decía, no puede ser. Si el Señor ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. O sea, si esta mujer, la nueva novia que tuve en ese momento, no es de Dios, decía yo en mi mente, entonces, así como me liberó de aquella opresión, me va a liberar en esta. Y entonces no tienes idea la cantidad de pastores que recorrí en el término de casi 3 años, ¿verdad? Regresaba con ella, volvía a andar, y yo decía, es que no puede ser, porque cada vez que me alejo de ella, siento esta tristeza, esto horrible. Entonces esta sí es de Dios, porque por más que voy con este pastor, con el otro, incluso el mismo pastor que había dado por mí en la vez anterior,
Tampoco, y con pastores que uno puede decir aquí en la ciudad, no, en la mentalidad que tiene de alto rango, etcétera, nada funcionaba. Pues ya después del tiempo, en una interiorización y meditación, cuando yo determiné de voluntad dejar de estar rogando en esa relación y decir, yo voy a empezar a transformar mi vida, ya no me voy a interesar en las relaciones, sino que en mi interior, y empecé a focalizarme en buscar renovar mi interior en una meditación, hablando con el Señor. Yo le pregunté, Señor, si ya no era para mí, ¿por qué no me la quitaste como lo hiciste con la anterior? Y me respondió lo siguiente, la primera vez lo hice para que te dieras cuenta, para que tuvieras un recurso de ayuda, para que supieras que existen cosas elevadas que están más allá de lo que has creído, que existen poderes y fuerzas más elevadas de lo que has creído. Pero ahora te toca a ti. Ahora es tu trabajo. Ya lo sabes, ya lo conoces, ahora es tu trabajo. Entonces fue como eso que tú dices. Necesité en ese momento ese recurso, pero en el proceso no quise entender que ahora me tocaba a mí ponerme los pantalones, ser una mente clara, una mente crística, decir, no me conviene esta relación, no es esto una relación, esto es tóxico, no puedo continuar así, debo tomar determinaciones en mi vida, debo analizar mis emociones, qué me está llevando a esto, y yo debo de generar los cambios. Ahora me toca a mí la responsabilidad. Y es un trabajo que tuve que hacer. Por eso me encanta cuando dice que es una conciencia interna de Cristo, porque cuando yo entré en una mente crística de clarificar, de buscar, de rectificar, por eso me encanta cuando dice haber aceptado su expresión de rectificación, de cambio, de sanación, de buscar en mi interior, de ver las cosas que emocionalmente yo estaba anclado, que es lo que me estaba llevando a esos estados. Hasta ahí, entonces, entendí que ya era mi tarea. Entonces, por eso entiendo cuando dice los milagros dejarán de ser necesarios, o sea, dejaremos de estar con esa mente enfocada en buscar lo maravilloso cuando te das cuenta que todo, como lo que tú dices, que todo ya es un milagro. Ya dejarás de necesitar esas cosas y ahora entender que los milagros se producen cuando tú buscas realmente la parte que te toca. Algo así, ¿no, Freddy? Sí, sí, sí. A mí me pasó, por ejemplo, también hace cosa de 12, 13, 14 años atrás, que yo me levantaba, por ejemplo, en las noches y anotaba los sueños que había tenido, ¿sí? Y en cierto momento de la semana cogía y los analizaba, ¿no? También agarraba y abría la Biblia en ciertos momentos para, como si fuese un oráculo, y decía, bueno, a ver, va a hacer una oración y abría cierta parte, y muchas personas hacen eso. Entonces, en ese entonces, para mí, era un recurso dentro de ciertas limitaciones en un proceso de crecimiento en el que uno está. Llegó un momento en que sencillamente ya ni me levantaba por la noche, salvo que me despertaba. ¿Sí? Pues también uno tiene que decir las cosas como son. Tú notas que te despiertan y de repente se te viene ese sueño que acabas de decir y dices, wow, esto es inusual. Entonces ahí sí podría decir que esto fue a propósito y enciendo la computadora y escribo el sueño antes de que se me vaya y me acuesto a dormir otra vez y luego cuando me despierte que esté con la mente lúcida, lo analizo, ¿no? Pero si no, no sé, no estoy despertándome para estar notando sueños. Entonces son cosas que a veces uno analiza. Después también muchas veces analizaba los fenómenos del día y tomaba nota de ciertas cosas. Entonces es también un proceso de uno mismo en el crecimiento que tenemos de ir buscando respuestas y soluciones. Ya hay un momento en que ya no me afanaba con todo eso, salvo que fuese algo muy puntual y que ya sabes en el estado en el que vas avanzando, que algo dentro de ti te dice, sí, eso en concreto, sí, exacto. Sí, que sabes que eso sí es importante y puntual y sí vale la pena que tomes nota y lo analices porque es otra cosa que a lo mejor no te pueden explicar, el Espíritu Santo no te puede explicar de una forma muy extendida en poco tiempo, sino que es más fácil a lo mejor explicártelo con un sueño o con una intervención o un diálogo que tienes con alguien. Hablas con cierta persona, te saca un tema de conversación que piensas, ¿esto a qué viene? Y te comenta alguna puntualidad, alguna cuestión, y dices, qué interesante, y piensas, ¿y el Espíritu Santo por qué me puso esta persona? No me había topado con este individuo en 8 años, y de repente me lo encuentro y me habla de esto. Entonces ahí te das cuenta de que son procesos de aceleración, porque de qué otra manera podría yo procesar esta idea de forma tan explícita si no hubiese sido encontrándome con alguien que me saca el tema de conversación y me toma 3, 4 minutos, 5 minutos de mi tiempo, ¿no? Para hablarme sobre esto. Y luego yo profundizo ya en privado
y digo, fíjate qué interesante. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, y puedo hablar en el caso del asunto de derecho, que la primera vez que sentí fuertemente que era importante que me pusiese a estudiar temas de derecho fue durante la pandemia, creo que fue, sí, si no me equivoco, perdón, durante la cuarentena, que estaba metiéndome en asuntos de bitcoins, ¿no? Y tuve un cierre de cuentas bancarias y después estuve exigiendo durante meses explicaciones y demás, y bueno, todo eso, al final no supe en qué quedó, pasaron los años. Luego, en otra ocasión, sí, tuve otro problema también con un juez que resulta que conectaba con esa historia que yo ni me acordaba. Y después, en otro caso, otra vez tuve por lo menos un encontronazo con un policía que se puso muy, o sea, se puso muy, muy violento. Y al final fue como una cosa conectada con otra, conectada. Y yo ya venía atando cabos, decía, yo creo que me está diciendo, conecta, céntrate en esto, céntrate en esto. Entonces vas dándote cuenta de que eso sí es una prioridad, ¿sí? Que el Espíritu Santo sí quería, desde la cuarentena, no sé cuánto, 4 años, que yo me pusiese a estudiar ese tema en particular. Lo que pasa es que al principio no tenía por dónde, porque no sabía nada de eso. Luego ya me abrió el, digamos, me introdujo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? En las fuentes, ¿sí? Para poder estudiarlo. Es como si te dicen, como si tú quisieses, yo qué sé, ser gimnasta, pero no tienes nadie que te enseñe de gimnasia, no tienes ningún sitio donde poder practicar gimnasia, no tienes ni idea, no hay internet, no tienes YouTube. ¿Cómo vas a practicar gimnasia si no sabes cómo, no? Pero una vez ya aparece un lugar, unas personas que saben, entonces ya puedes desarrollarte. Y a partir de ahí, cuando me di cuenta que me centré explícitamente en eso, nunca más tuve más problemas como los que me habían ocurrido en esa cuestión particular, que era la única similar en ese sentido. Las únicas molestias así que podría decir yo que fueron realmente un dolor de cabeza, estuvieron todas vinculadas con lo mismo, la cuestión de derecho. Una vez me centré a estudiar ese tema y que a medida que lo estudio me doy cuenta de la amplitud y lo excepcional y fantástico que es y por qué el Espíritu Santo quería que lo estudiara. Dejé de tener ese tipo de problemas. Ya nunca me topo con un policía porque ya nunca me topo con cuestiones jurídicas, nunca tengo problema con el Estado. ¿Por qué? Porque solo ocurrió para que, ¿sí? A mí me afectase emocionalmente de tal manera y me sintiese tan indignado que actuase de esa manera. Porque, por ejemplo, la cuarentena también emocionalmente me dejó muy, eh, podríamos decir, tocado en el sentido de que dije, ¿cómo puede ser que este tipo de cosas ocurran? Que yo quiero ir al supermercado y hay un vehículo blindado del ejército que te dice que a esa hora no puedes salir, que salgo en la noche a caminar y me para una patrulla de policías a hacerme preguntas. Digo, ¿pero qué estamos en Alemania nazi? Entonces, cuando te afecta emocionalmente es cuando terminas actuando. Sí, igual que cuando ves injusticias, hay personas que no participan en injusticia, pero cuando es contigo, ahí sí, ¿no? Y me pasa muchas veces en Facebook que la gente critica a Israel y yo simplemente les escribo, ojalá nunca secuestren a tu familia o a alguien, un ser querido, ojalá nunca tú tengas que estar en una situación que te secuestren por más de un año, a saber en qué situaciones, ¿no? Entonces, cuando te afecta, ahí ya me ha pasado a muchas personas que ya ni siquiera opinan, porque es fácil criticar hasta que algo te ocurra. Entonces, para mí ha sido también una especie de acción del Espíritu Santo y que en el ámbito legal también me ha quitado ese tipo de tonterías que me pudieron molestar en cierto momento, precisamente porque no eran reales, simplemente era un estímulo para que yo me centrase en algo que el Espíritu Santo sabía que yo tenía que estudiarlo, ¿sí? Y ahora yo voy entendiendo a medida que pasando el tiempo, 2 años desde que empecé a estudiarlo, que me voy dando cuenta de, claro, ahora entiendo por qué era que venía esto de otra manera. O sea, si yo me pongo a tratar de analizarlo en ese entonces, jamás no lo habría entendido. ¿Por qué iba a entenderlo? Como os digo, ese proceso del tiempo, el que vas atando cabos y dices, ahora entiendo por qué, ahora entiendo por qué. Y a medida que va pasando más el tiempo, se consolida más esa convicción y esa certidumbre y esa comprensión de la razón del por qué, ¿no? Pero si no hubiese habido una necesidad de parte del Espíritu Santo, jamás hubiese tenido ese tipo de molestias. Así es, don Guzmán. Vamos al siguiente punto. El milagro, a ver, no, ¿dónde está? Aquí. Este es, pero normal. Sí, sí. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. En mi vida particular, voy a compartir lo que me vino a mi corazón, recuerdo con este verso del 48,
El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. Yo no estoy en contra de que algún profeta, pastor, etcétera, le diga a alguien en tanto tiempo te va a pasar algo. No dudo que haya alguna revelación que el Espíritu Santo pueda anticipar a alguien de un evento, no lo dudo, pero sé también que cuando se habla, por ejemplo, del tiempo Cronos y el tiempo Kairos como ese tiempo de Dios, lo asocio a esto que dice acá el verso, porque es una cuestión de procesos, no es una cuestión de unidad de tiempo, de segundos, de días, de años, de meses, sino de acciones, sino de disposiciones, sino de lo que decía anteriormente, la disposición, o mejor dicho, el llegar a un estado mental de milagros. Es decir, la cuestión es que en un proceso de sanidad, por decir algo, más que el tiempo que pueda estar esta persona en el proceso, es la actitud, es la disposición, es el enfoque que ella pueda hacer, lo que va a hacer que realmente no sea la cuestión del tiempo, sino la cuestión del proceso, de la acción, de lo que la persona haga. No sé, eso es lo que a mí sé que tiene mucho más amplitud en lo que el verso está diciendo, pero en este caso para desasociar o para entender en la vida personal que las cuestiones del obrar de Dios no están sujetas al reloj, no están sujetas, sino que están sujetas a la relación del individuo con su disposición de evolución, de trascender, de accionar. Sí, algo así es lo que recibo sé que hay mucho más, Freddy, adelante. No, es que ya en ese sentido yo creo que podría pasar al 48 porque esto ya lo hemos dicho a lo largo de todo el curso, ¿no? Toda Ok, entonces, la misma cuestión de la necesidad del tiempo, etcétera, etcétera. correcto. El milagro es el único recurso que tienes a tu disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación no trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Bueno, creo que es Exacto. similar, pero si quieres aportar algo a esto, o vamos al Fíjate que 49. que Ajá. precisamente es lo que venimos hablando, de que cuando llega a tu mente un estado de conciencia determinado, combinado con la necesidad de un aprendizaje, y cuando digo aprendizaje no me refiero a absorber datos, con aprendizaje me refiero al conocimiento que tiene que ver con el misterio del universo, ¿sí? Que es la inexistencia del universo, el hecho de que en realidad todos somos una red de conciencia y que estamos aquí en un sueño dual para autoconocernos. Entonces, ese es el gran misterio del universo. Todo lo que aprendes en función de eso y que experimentas y que te lleva a evolucionar y avanzar, existe, perdón, se va a traducir en, o cómo podría decirlo, va a tener que ver con la existencia del tiempo, ¿no? Entonces, cuanto más es el entendimiento y el aprendizaje sobre esta realidad y la aplicación, es menos necesario el tiempo, ¿sí? Solamente quisiera agregar eso ahí, del versículo 48. Vamos ahora entonces al 49. Dice, el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Qué interesante este. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. O sea, qué espectacular porque sin duda, independientemente de cómo se llama, de la percepción que tengas en la vida, si crees o no crees en algo. O sea, el milagro viene e irrumpe, golpea, traspasa y te mueve de tu cimiento y de cualquier creencia. Adelante, Freddy. Sí, 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 en parte tiene que ver con eso. En parte tiene que ver también de que la jerarquía de creencias y la variedad de creencias, y cuando digo creencias es importante entender que no estoy hablando de religión, estoy hablando de creencias en el sentido, o sea, en estricto rigor, lo que significa el término creencia, que es lo que tú crees, o sea, tú crees que el agua moja, tú crees que el sol quema, tú crees que si sales a la calle te puede atropellar un carro, tú crees que si haces una carrera universitaria tendrás un gran futuro, toda nuestra mente se basa en creencias, ¿sí? Que para nosotros sean más sólidas o menos sólidas, o creo en el sentido de que me parece, como decimos en español, o estoy convencido,
de algo, o sea, son formas también de decirlo en cada idioma, si que a veces son sinónimos o no en determinados idiomas. Em, pero entonces, de un modo u otro, no dejan de ser creencias. Y todas son completamente distintas. Tú mira lo que cree un darwinista, lo que cree un católico, de lo que cree un ateo, de lo que cree un musulmán chií, de lo que cree, por ejemplo, un científico. O sea, son creencias. Y dentro de ellos hay muchas otras ramas. Y unos piensan de una manera, otros piensan de otro. Unos creen en cuestiones políticas, en cuestiones deportivas, en cuestiones de lo que llaman de género. O sea, son un montón de creencias que tiene la gente sobre la vida y sobre esto, y qué cree sobre esto, y qué opina sobre lo otro. Ellos le llaman verdades, ¿no? ¿No? Como hemos dicho, esa es mi verdad. O sea, esa es la creencia que él tiene, la suposición, lo que él interpreta sobre un fenómeno determinado, ¿no? Sobre la idea X o Y. Entonces, el Espíritu Santo no va a entrar con el juego de esto, sino que si hay que hacer un milagro, va a haber un milagro sin tener en consideración en lo absoluto todo este tipo de tonterías, porque no puede rebajarse a la ilusión, ¿sí? Puede tener, eso sí es cierto, y eso lo hace el Espíritu Santo, puede tener en consideración qué es lo que tienes en tu mente para saber cuál es el milagro que va a romper ese esquema. Por esa razón, no es lo mismo que aparezca un individuo o una circunstancia en un lugar y en una circunstancia, en un idioma, una cultura, a que si lo hace en otra. Porque el nivel de lo que puede influir va a depender de cómo se presente, ¿no? Entonces, como el Espíritu Santo entiende y conoce todo, sabe cuál va a ser el más indicado entre ciertas personas y en cierto lugar. Entonces, sabe, si le ocurre tal y tal cosa a esta persona, él va a reaccionar de esta manera. Pero si le ocurre al otro, él posiblemente lo tome de otra manera. Entonces, vamos a utilizar una estrategia distinta. Entonces, son estrategias muy diferentes. Mira, por ejemplo, cómo ha obrado el Espíritu Santo a lo largo de la historia en diferentes lugares. Tú miras a Confucio, a Buda, a Lao Tse, y la forma de enseñar de ellos no se parece en absoluto a la de los profetas de Israel. Pero no quiere decir que el uno tenga razón o el otro no, sino que son formas de pensamiento completamente distintas. O sea, la mentalidad del israelí de aquel entonces, del israelita, a la mentalidad, por ejemplo, del hindú, ¿sí? No se parecían. Entonces no puedes pretender encontrar la misma respuesta ni pretender utilizar el mismo recurso. Me iba también en Arabia. Tenían otra forma de pensar, pues hay que utilizar otro recurso. En Latinoamérica tiene una forma de pensar, hay que utilizar otro recurso. Hay recursos que son funcionales y que van súper bien en un lugar, y si trata de utilizar esa misma estrategia en otro sitio, no va a funcionar porque ellos piensan de forma muy distinta. Entonces, sencillamente voy a utilizar el milagro en el momento adecuado sin tener en consideración un montón de tonterías, pero sabiendo cuál va a ser más eficiente y también entendiendo que hay milagros que son, por así decirlo, universales, ¿sí? O sea, que van a calar hondo sin importar este tipo de creencias, porque va directamente a cuestiones que son muy primigenias, básicas, elementales, o sea, instinto de supervivencia, existencialismo, la necesidad de subsistir, cuestiones emocionales, el amor, la familia. O sea, hay cosas que son muy elementales y básicas que están en el subconsciente. Entonces el milagro va a operar, ¿sí? Sin dejarse llevar por engaños digamos, de la dualidad, sino que va directamente a cuestiones que sabe que son esenciales y que son universales, ¿no? Sin duda, es que aquel verso que dice que los milagros son, no recuerdo, como rectificaciones en la mente, ahí va la cuestión. Ya, mira, yo por eso para mí todo esto, el Blue Beam, o sea, toda esta fase que viene y ya la verdad, la manifestación de todo este tema extraterrestre, toda esta cuestión que viene enorme, ¿no? Todas estas cosas que dice el Apocalipsis que van a pasar, eso son un milagro. O sea, perdón, porque todo eso va a golpear las creencias, va a mover todos los cimientos, va a mover todas las doctrinas, todo lo que viene, aunque sea oscuro en mucho, pero es un milagro que va a producir todo esto. Entonces, entiendo perfectamente el hecho de que cualquier irrupción, sí, o cualquier cosa que haga mover los cimientos del sistema de creencias, pues ese es el trabajo del milagro. Y ya para cerrar, dice el 50, el milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. ¿Qué tienes para cierre con este verso, Freddy? A ver, el milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como
falso a lo que no. Bueno, el universo, como le llaman en latín, mundo, ¿sí? El universo es una construcción de la conciencia colectiva diseñada con base en unos intereses determinados para el crecimiento interior, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Perdón, ¿cuál es la razón de ser? La razón de ser es el crecimiento interior. Esa es la verdad. Luego que se diseñe dentro del guión, del concepto dual, con una infinita amalgama de espejismos, ¿sí? Es otra historia. Entonces, es importante no hacerle caso al espejismo, sino mantener la mente centrada en cuál es verdaderamente el origen. O sea, ¿cuál es el propósito que tiene el universo? Si el universo tiene un propósito determinado, vamos a centrarnos en esto, porque lo demás, los espejismos no son reales. Los espejismos solamente son resultantes del guión de aprendizaje, ¿sí? El guión que podemos llamar el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, el dualismo, que es solamente el guionista que dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esta película sea captadora, que sea emocionante, que sea fascinante, que tenga intriga, que tenga pasión, que tenga acción, que tenga, bueno, vamos a ver, entonces en el primer capítulo va a pasar esto, en el siguiente capítulo estos no son los personajes, va muy bien. Hay que tener claro que eso es solamente una película, ¿sí? Es una película, no hay que hacerle caso ni emocionarse, ¡ah! Ay, mataron a fulanito, el personaje 3, el personaje 4, o este le fue infiel al otro, no, es solamente una película. El punto sí es entender es para qué fue diseñada la película, ¿sí? Tiene un propósito, pero por encima de todo nosotros también somos actores de la película, porque nosotros también participamos en la idea de cómo sería diseñada. Entonces tenemos que acordarnos siempre de cuál es el propósito que tiene el guión de esta película, conocer en general, ¿sí? Como estabas mencionando antes del Apocalipsis, que es un capítulo también, es uno de los últimos capítulos importantes para pasar a otra temporada, como dirían en Netflix, ¿no? Para pasar a la siguiente temporada, primero tiene que pasar Apocalipsis como el final de esa primera o segunda temporada, ¿no? Entonces hay que mantener la mente clara sobre cuál es el origen, cuál es el propósito, porque esa es la verdad, esa es la razón de la creación, y el milagro compara, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo con eso? Y también a lo que tú estás viviendo también es una parte, o sea, una parte particular dentro del concepto general, ¿no? Lo que tú estás creando en tu vida a través de tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, etcétera, es parte de lo que tú también estás creando. Y como dije antes, el milagro en este sentido va a tener en consideración eso, ¿sí? Lo va a comparar con cuál es el esquema particular que tú has creado para saber cuál es el más adecuado, ¿no? Ay, hombre, se me pierden estos botones. Capiche, don Frederick. Bueno, por fin finalizamos el capítulo 1. Espero que haya sido de mucha edificación. Retroceda a los capítulos, vaya uno tranquilo, uno a uno, medite, escuche, lea y le pregunta al Espíritu Santo también sobre esto. Vaya practicando con él mientras va escuchando, mientras lee, medita posterior y bueno, a ver hacia dónde su apertura y su dejarse guiar por el Espíritu Santo le lleva. Gracias por acompañarnos, don Frederick Goodman, a usted por estar presente en este programa de Ve Ocultas. Será mañana entonces que vamos a continuar ya a entrar por fin al capítulo 2 de Un Curso de Milagros. Bendiciones, chao. Ve Ocultas. Ve Ocultas.